Hola hermanos, estamos nuevamente para seguir el estudio en la carta de Tito que tenemos por delante, y los versículos que tengo a mi cargo para estudiar en este momento es el capítulo 1, versículo 10 hasta el 16. Vamos a dar lectura a este pasaje y luego vamos a exponer y explicar lo que el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros, y quiera Dios que pueda ser de bendición, de edificación para cada uno de nosotros. Leamos entonces en Tito capítulo 1, versículo 10 en adelante. Dice la palabra de Dios: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El apóstol Pablo aquí está haciendo una advertencia, está advirtiendo a los creyentes, a los hermanos. Le está diciendo a Tito acerca de los peligros en las iglesias. Y el texto 10 comienza con una palabra, la palabra porque. Esa palabra tiene una importancia muy grande porque está justamente diciéndole Pablo a Tito, le está diciendo que todo lo que le ha venido diciendo, las instrucciones que le dio anteriormente para nombrar a los ancianos, a los líderes que iban a llevar adelante la obra en las iglesias allí en Creta, tenían que tener unos ciertos requisitos, ser capacitados, ser idóneos para llevar a cabo esa tarea de ser líderes de las iglesias. Y le está diciendo, bueno, todas esas cualidades, todos esos requisitos que tienen que cumplir los líderes, deben ser así porque, y aquí viene el porqué. Aquí viene, el apóstol está diciendo lo que, para qué tenían que ser formados y ser esos líderes perfectos y buenos en cuanto a liderar la iglesia. Porque iban a venir estos falsos maestros, porque había y estaban entrando en la iglesia estos falsos maestros, estos hombres que eran un estorbo para la obra. Y entonces el apóstol le tiene que advertir y le tiene que hacer notar acerca de estas personas, que dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Tenemos aquí nosotros que eran hombres que querían introducir doctrinas erróneas dentro de la iglesia. Estos hombres los podemos considerar como ahora y definirlos como aquellas personas que tenían pensamientos legalistas. Eran legalistas. Estos querían
hacer ver y creer a los creyentes de que la historia de Cristo, de Jesús, de la cruz de Cristo, no era suficiente para la salvación. Y lo que es peor, decían que la gracia de Dios no era suficiente para la salvación del alma. Tenían que seguir cumpliendo aquellas reglas y normas de el Levítico, que decía que tenían que comer determinadas comidas, que tenían que cumplir determinados ritos, que tenían que circuncidarse para lograr la salvación. No era suficiente la gracia de Dios. Estos hombres estaban engañando y queriendo engañar a las almas, queriendo introducir dentro de la iglesia el legalismo, porque eso es el legalismo. Ellos le estaban diciendo que necesitaban algo más que Cristo y que la gracia para ser salvos. Eran intelectuales para quienes la verdad de Dios era demasiado simple y demasiado buena para ser cierta. Ellos querían introducir algo más que no alcanzaba con la gracia de Dios. Bueno, eso es un legalista. Cuando muchas veces se nos acusa de legalistas o se nos supo acusar de legalistas, sin ni siquiera tener ni saber lo que era un legalista. Vamos a ver muy simplemente, muy rápidamente, ¿qué es un legalista? ¿Quién es un legalista? ¿O qué hace un legalista? Pero para ver qué es el legalismo, vamos a ver primero qué no es legalismo. Porque viendo lo que no es legalismo, vamos a llegar a comprender qué significa el legalismo dentro de la iglesia. En primer lugar, preocuparnos u ocuparnos de nuestra santidad personal no es legalismo. Dios en su palabra nos enseña y nos dice que debemos ser santos porque Dios es santo. Y si nosotros vemos la ley, que es la norma moral por la cual nos debemos regir, y queremos cumplir esa ley moral para santificar nuestra vida, para llevar una vida santa, que sea de acuerdo a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, eso no es legalismo. Justamente el apóstol Pablo enseña allí en Romanos capítulo 8 que Dios nos justifica, nos santifica y quiere que seamos santos. Esa es la voluntad de Dios. Y si nosotros tratamos de cumplir esa ley de Dios, la ley moral de Dios, para ser santos, eso no es legalismo. En segundo lugar, si nosotros tomamos la ley moral de Dios como norma de vida para el cristiano, esto tampoco es legalismo. Si nosotros tomamos la ley de Dios para cumplirla, para llevarla a cabo, para saber que debemos cumplir esto, porque Dios nos ha llamado a ser santos, esto no es legalismo. Es más, el Señor Jesucristo sería el mayor legalista, porque Él dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y el Señor Jesucristo cumplió la ley acabadamente. Entonces el Señor Jesucristo sería un legalista, pero no es así. Nosotros, como si tomamos la ley moral de Dios para tener una norma de vida cristiana, esto no es legalismo. Tampoco es legalismo restringir mi propia voluntad por amor a Dios y por el cuidado de mi alma y por amor a mis hermanos
para no serles de tropiezo, eso tampoco es legalismo. El apóstol Pablo nos decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si yo voy a hacer algo que va a afectar a mis hermanos, los va a hacer tropezar, y yo me niego a hacer eso, me restringo de hacer eso, por amor a mis hermanos, eso tampoco es legalismo. Entonces, ¿qué es legalismo? ¿Cómo podemos definir el legalismo? El legalismo es hacer algo, tratar de cumplir con alguna norma, alguna ley de Dios, para que obtener el favor de Dios. Eso es legalismo. Nosotros le decimos a los inconversos que somos salvos por gracia, no por obras. Y eso es cierto, eso es así. Pero después decimos, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, que la salvación no es por obras que hayamos hecho, que hagamos. Pero dice la palabra de Dios que somos hechura suya para buenas obras. O sea, el resultado de la salvación, de la gracia, nos va a llevar a hacer buenas obras, pero no para la salvación, no para hallar el favor de Dios. Si nosotros hacemos esto para hallar el favor de Dios, para que Dios se agrade de nosotros y poder así obtener el favor de Dios, eso es legalismo. Por ejemplo, yo a la mañana me levanto muy temprano y supongamos a las 5 de la mañana, leo 2 horas la Biblia, luego me pongo a orar y oro 1 hora completa. Yo digo entonces, bueno, con esto en este día me tiene que ir todo bien. Y eso no es así, eso sería legalismo. Es condicionar a Dios, querer condicionar a Dios con mi actitud, con mi hacer, con las obras que yo pueda hacer. Eso es legalismo. ¿Y cuántas veces nosotros nos equivocamos y decimos, bueno, tengo que leer la Biblia, porque si no leo la Biblia Dios me va a castigar, me va a ir mal. Tengo que orar, porque si no lo hago, entonces Dios no se va a agradar de mí. Eso es legalismo. El leer la palabra, el asistir a las reuniones, el orar, el ofrendar, debe ser algo hecho por amor al Señor, reconociendo lo que Dios es y en agradecimiento a lo que Él es y el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, es que nosotros vamos a hacer estas cosas. Vamos a orar, vamos a leer la palabra por amor a Él, para escuchar la voz de Él, para que podamos entonces andar de acuerdo a lo que es su santa voluntad. Esto entonces es el legalismo, es tratar de ganar el favor de Dios mediante las obras. De ser salvo a través de las obras, eso es legalismo. Y Dios no lo acepta. Nosotros debemos obedecer a Dios por amor a Él, reconociendo lo que Él es, y que nosotros entonces podamos agradarle a Él, pero no para obtener un favor de Él, porque Dios nos ha dado toda su gracia, todo su amor, sino en agradecimiento, en una muestra de amor hacia Él. Ahora aquí el apóstol Pablo describe estos hombres que estaban tratando de introducir el legalismo dentro de la iglesia. Y justamente dice, eran mayormente los de la circuncisión, eran de los judíos los que trataban de imponer todas esas reglas, esas normas, porque decían que la gracia y la vida de Cristo y la cruz de Cristo no eran suficientes para la salvación. Entonces el apóstol Pablo tiene que advertirles y decirles, dice, estos hombres tenían ciertas características que el apóstol les advierte, y le dice, porque hay aún muchos contumaces. ¿Y qué significa ser contumaz? Contumaz, si nosotros vamos a la definición del diccionario, significa
rebelde y obstinado, porfiado y tenaz en mantener un error. Estos hombres eran así, eran porfiados, rebeldes, obstinados en mantener el error. En términos del derecho, es alguien que no se presenta a un juicio, es citado y no se presenta, es un hombre contumaz, es una persona contumaz. En la biología, el término se usa para una sustancia que es apropiada para la conservación de los gérmenes infecciosos y de la materia propia para propagar los gérmenes de un contagio. Esto sería algo contumaz. Es lo que está pasando con el virus que estamos padeciendo. Es un virus contumaz. Se está buscando una vacuna, se está buscando un medio para combatirlo y salen otras derivaciones que nos van afectando y nos van afectando cada vez más. Es contumaz, no se lo puede combatir fácilmente. Es tenaz en su mal obrar. Esa es una persona contumaz. Ahora, estos supuestos hermanos que estaban dentro de la iglesia, que eran contumaces, se negaban a aceptar las normas de fe de la iglesia. Y esto no significa que nosotros debamos aceptar, o que la iglesia piense por nosotros. Debemos mantener nuestra independencia en cuanto a esto. Pero ¿qué pasa? Estos hombres negaban la suficiencia de Cristo. No aceptaban que solamente con creer en Cristo, en la sola fe en el Señor Jesucristo, era suficiente para la salvación. Cuando alguien cuestiona esto, debe ser silenciado en la iglesia. No puede propagar esta doctrina, porque esto es pernicioso. Por eso el apóstol Pablo les advierte y le dice: estos judaizantes son contumaces. Pero ¿qué más le dice? Dice: son habladores de vanidades. Hablan cosas vanas, cosas huecas, cosas inútiles, cosas que no edifican. Se van por la rama, como quien dice. Y eso es lo que está pasando en muchas iglesias llamadas cristianas hoy en día. Se van por definiciones y por cosas que no hacen a la salvación del alma. Y ponen el énfasis y el foco en cosas que son para esta vida y nada más. Y entonces dice aquí que son habladores de vanidades. Dice que hablan mucho, pero su charla era ineficaz para llevar a nadie a Cristo. Y es lo que pasa justamente con estas iglesias. Basan su creencia solamente en la sanidad, solamente en la alabanza, y se van en esto y nada más, pero dejan a Cristo de lado. Y entonces se van contentos al infierno, porque se alaban, pero no han aceptado a Cristo por la fe, no han aceptado la verdad de que el Señor Jesucristo es suficiente para la salvación. Estos hombres hablaban de vanidades, eran maestros de hablar cosas vanas, cosas inútiles. Pero dice también que eran engañosos. Y esto nos habla de que enseñaban algo que no era la verdad, que era contrario a la verdad. Y esto era grave, es grave. Cuando se enseña cosas que no son y que no nos llevan a conocer la verdad. Por eso es que eran engañadores. Decían una cosa por otra. Presentaban sus verdades, entre comillas, en contra de la verdadera verdad, que es Cristo. Eran engañosos, engañadores. Ellos alejaban a los creyentes de la verdad.
y esos entonces eran engañadores. Pero dice también que estos engañadores transformaban casas enteras, trastornaban casas enteras. Y esto nos habla a nosotros de que cambiaban el pensamiento de las personas. Una persona que trastorna está enseñando algo que no es cierto, algo que perturba. Eso es lo que hacían estos hombres. Estaban trastornando el pensamiento, no transformando el pensamiento. Nosotros cuando venimos del mundo, venimos con un pensamiento equivocado que necesita ser transformado. Al conocer a Cristo, al conocer la verdad, nuestro pensamiento debe ser transformado. Pero estos hombres trastornaban y daban una enseñanza que no conducía a nada, no terminaba en nada. Terminaba más en dudas y en cuestionamientos antes que conducirlos a la verdad. Esto era lo que hacían estos enseñadores, trastornaban casas enteras, pero también no solamente trastornaban el pensamiento, sino que trastornaban a la familia. Trastornaban casas enteras, dice. Y si se trastorna la familia, se está afectando directamente a la iglesia, que está formada por familias. Estas ideas que surgen ahora en el mundo, de la ideología de género y tantas otras, estas están trastornando la mente de los jóvenes. Y al estar trastornando la mente de los jóvenes, están trastornando la familia. Están creando conflictos dentro de la familia. Y entonces eso es lo que el apóstol Pablo les está advirtiendo. Tengan cuidado porque estos hombres trastornan casas enteras. Pero dice más. Dice que esto lo hacían también por ganancia deshonesta. Ellos se convertían en maestros profesionales, y este es el peligro de los maestros profesionales, que llegan a tener cierta posición dentro de la iglesia, ser los pastores, los grandes líderes de la iglesia, pero lo hacen solamente para obtener ganancias deshonestas. Desgraciadamente, muchos toman esa posición para obtener ganancias deshonestas. Y no hablemos solamente de dinero. Por supuesto que esto lo hacen muchos justamente para obtener la ganancia del dinero, sacarles dinero a los incautos. Y lo primero que hacen cuando se llega a esas sectas es decirle, bueno, usted tiene que traer el diezmo acá para poder entonces vivir ellos, darse una vida de lujo, mientras los fieles están en la última miseria. Pero no solamente ganancia en dinero, como dije anteriormente, sino sacar ventaja sobre el resto de la congregación. Hay cuantos que, por ganarse una posición, por ser respetados dentro de la congregación, ponen una cierta cantidad de normas y requisitos para que no sean sacados de esa posición de privilegio en que se encuentran. Y con esto engañan a los fieles y seducen a los fieles y tratan de amedrentarlos, de amenazarlos para poder ellos mantener una posición dentro de la iglesia. Eso también es sacar ganancias deshonestas, sacar ventaja por ciertas manipulaciones dentro de la iglesia y poder así entonces tener una ventaja para ellos. El apóstol Pablo le dice a los cuales, en el versículo 11, es preciso tapar la boca. A estos engañadores, a estos contumaces,
a estos habladores de vanidades, engañadores, que trastornan las casas, que hacen las cosas por ganancia deshonesta. Dice, es preciso taparles la boca. ¿Y qué significa esto de taparles la boca? El apóstol Pablo no estaba diciendo, bueno, traigan cada uno una mordaza y le vamos a poner en la boca y le vamos a tapar la boca con cinta y no van a poder hablar más. No. El apóstol Pablo les está diciendo que la verdad debemos nosotros, con la sola razón, con la verdad, silenciar a estas personas. O sea, es mostrando la verdad como nosotros podemos silenciar el engaño. Una enseñanza irrefutable de la verdad de Dios es la que hace callar aquellas enseñanzas que no son adecuadas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hay que hacerlos callar, pero ¿con qué? Con la verdad, mostrando la verdad, enseñando la verdad. Cuando nosotros más conocemos la verdad, entonces menos vamos a ser engañados. Por eso el apóstol Pablo se esforzaba tanto en enseñarles cuál era la verdad. Ahora, el apóstol Pablo hace mención aquí a un filósofo. En el versículo 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Está haciendo mención a un filósofo llamado, lo voy a leer porque, Epiménido, así se llamaba este filósofo. Era considerado uno de los 7 sabios de Grecia, más o menos en el año 600 a.C. Y este filósofo dijo, este sabio dentro de la sabiduría humana, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Qué calificativo le da? Realmente era tremendo lo que existía allí en Creta. Eran considerados lo peor de la sociedad en el mundo antiguo, los cretenses. De allí justamente viene la palabra cretino. Cretino es justamente una palabra que proviene de ese ámbito, que nos muestra una persona que es mentirosa, que es ociosa, que es glotona, que es mentirosa. Es lo que dice aquí. Su propio filósofo, su propio sabio, está calificando a estos hombres que vivían en la isla de Creta. Ahora, qué contraste, y podemos decir qué maravillosa la gracia de Dios. Aquí el apóstol Pablo le está mostrando que este testimonio, dice, es verdadero, y le está diciendo, este testimonio que han dado de estos hombres son la peor escoria de la sociedad, pero sin embargo Dios los ama. Aquí vemos precisamente el valor de la gracia de Dios y el esfuerzo del apóstol Pablo que hacía, que decía, son malos todos, son todos malos, y lo saben, pero anda, le dice a Tito, anda y conviértelos, que conozcan a Cristo, que sepan que pueden ser transformados. El apóstol Pablo le está diciendo a Tito que cuanto más grande es el mal, mayor es el desafío, más se tiene que esforzar. No le dijo a Tito, bueno, son todos malos, déjalos que se vayan todos al infierno, no hagas nada, ni te ocupes de ello. Es lo que
Jonás quería de Nínive. Jonás no quería que se conviertan, porque eran hombres malos, sanguinarios, y él entonces no quería proclamar las buenas nuevas de salvación. Él sabía, dice, que Dios se iba a arrepentir de castigarlos, y entonces él no quería esto, quería que vayan todos al infierno. ¿Y cuántas veces tenemos esos sentimientos nosotros? Nosotros pensamos y decimos de alguna persona que es mala, y quizá muere y decimos, bueno, se ha ido al infierno este mal hombre o esta mala mujer, estará pagando lo que hizo en vida. Pero el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo que a pesar de lo malo que podían ser, debía amarlos, debía mostrarles la gracia de Dios, debía convertirlos a Cristo y poder así hacer que ellos puedan ser salvos. Ahora, dice el apóstol Pablo, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. Le está enseñando que deben ser transformados y que su mente, en vez de ser trastornada por estos falsos maestros, tiene que ser transformada a la mente de Cristo, una mente sana, una mente aprobada por Dios. Esto es lo que le está enseñando el apóstol Pablo. Y es por eso que le advierte, le dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. El apóstol Pablo tiene que advertir acerca de esto. A Timoteo también le advierte. Y le está diciendo, allí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. A Timoteo también le advierte que no se preste a las fábulas, a las cosas vanas que no conducen a nada. El apóstol le está advirtiendo también aquí a Tito y le dice, que no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Estos hombres estaban tratando de apartar de la verdad con engaño, llevándolos a la mentira, a la falsedad. El apóstol le está advirtiendo acerca de esto. Y luego dice allí en el versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El judaizante, dentro de las leyes de Dios en el Antiguo Testamento, creaba y se ajustaba tanto a estas leyes que decía esto y esto y esto es malo. Y cuando el judaísmo se unía al gnosticismo, hasta el cuerpo era malo, hasta el matrimonio era impuro. Creaban constantemente largas listas de pecados, porque ya su mente estaba corrompida, ya su mente estaba trastornada. Y esto los hacía justamente reprobados delante de Dios. Por eso es que dice acá, dice, todas las cosas son puras para los puros. El que tiene una mente sana, una mente sin maldad, como la mente de un niño, por eso el Señor le dijo que debemos ser como niños, aceptar la verdad como niños. Un niño no tiene doble intención. Un niño tiene una mente pura y cree todo lo que se le dice. Estos hombres se habían corrompido tanto que todo lo veían mal, todo lo veían impuro. Es como aquel dicho
que sabemos decir, el ladrón crea todo de su misma condición, porque ya la mente está corrompida y ve todo a través de ese cristal. El apóstol Pablo ya en los Romanos le está diciendo, en cuanto a la comida, le está diciendo todas las cosas son limpias. Y el Señor Jesucristo tuvo que luchar con estas ideas de los judíos que querían imponer las leyes, ser legalistas, esos eran legalistas, diciendo tus discípulos comen con las manos sucias, no se lavan las manos. Ellos para comer tenían que lavarse, hacer una serie de ceremonias porque decían si no se contamina, el hombre se contamina, y el Señor les tiene que decir no, esto no es así. Lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca del hombre. Allí lo dice en Marcos capítulo 7, versículo 15. Lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de la boca, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, todas las cosas malas salen del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. El Señor les tiene que advertir. Y aquí el apóstol Pablo les está diciendo y haciendo referencia justamente a eso. Todas las cosas son puras para los puros. Hay algunos que tomaron este texto, parece a un extremo, de decir, bueno, el que es puro, yo soy salvo, soy ya hecho puro por Dios, entonces yo puedo hacer cualquier cosa. Y se van al otro extremo del legalismo, que es el libertinaje. Y esto no es así. Muchos dicen, bueno, Dios me acepta tal como soy. Y entonces como yo soy así ya, entonces, pero como Dios es gracia, y se van al otro extremo del legalismo, que es el libertinaje, que es el antinomismo. Y esto no debe ser así. Esto no es así. Dios me acepta tal como soy. Y no es tanto así. Muchas veces decimos cuando predicamos, Dios me acepta tal como soy, Dios te acepta tal como soy. No, Dios te acepta a pesar de lo que sos. Es muy distinto. Dios quiere aceptarnos y nos acepta a pesar de lo que somos, pero Dios nos salva, nos acepta para ser transformados y ser cada día llevados a la semejanza de Cristo, a parecernos a Cristo cada día más. Y por último, porque ya la filmación creo que se está terminando, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos advirtió allí en Mateo capítulo 7, al final del Sermón del Monte. Por sus frutos los conoceréis. No debemos ser solamente oidores, como dice el apóstol Santiago. No debemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Ser obedientes, ser y hacer de acuerdo a lo que profesamos. Si profesamos ser de Cristo, seamos y vivamos como verdaderos hijos de Dios. Pero dice que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Eran hombres que no obraban ni actuaban de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que es un hijo de Dios. Dice, son abominables, rebeldes, reprobados. Abominable es una persona despreciable, algo que nos lleva a la repulsión, algo a que lo rechazamos porque es algo que no nos agrada. Dice rebeldes, o sea, hombres que se les enseñaba una cosa y se les decía una cosa, se les quería corregir y ellos persistían, contumaces, como dice anteriormente, persistían en el mal obrar. Y dice reprobados, y el término aquí reprobado es el término que se usa para una moneda falsa, para un soldado que no cumple y no llega a cumplir lo necesario para salir a la guerra. Es reprobado. Eran las piedras que reprobaban los edificadores, le ponían
una letra A mayúscula, que es la palabra justamente que se usa para reprobado en griego. Le ponían una A mayúscula y la dejaban aparte porque esa piedra no servía para el edificio. Eso es ser reprobado. Y eso es lo que eran estos hombres que estaban tratando de trastornar a las iglesias. Y el apóstol entonces le dice a Tito, tienes que enseñarle, tienes que sacar de en medio de la iglesia a todas esas personas que están trastornando la fe. Hermanos, debemos ser sanos en la fe, debemos ser útiles en las manos del Señor, debemos ser santos porque Él es santo, pero que no nos lleve a ser legalistas, tratando de querer ganar el favor de Dios por las obras que nosotros hacemos, y entonces esto no es aprobado por Dios. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor nos ayude a ser buenos creyentes, a ser hijos de Dios fieles, sinceros, sanos en la fe, y poder así crecer cada día en la gracia y el conocimiento de Dios. Que el Señor pues nos bendiga.